A todos, mi nombre es Rolando Muñoz, el grupo está conformado por mí, por Alexandra, Guillermo y Diego. Entonces, en nuestro índice pues vamos a hablar en forma general de la estructura matemática y pues teniendo en cuenta aspectos, aspectos históricos de esta estructura matemática. Y después pues haremos claridad lo mejor posible de la estructura conceptual del tema. Pues el foco de la unidad didáctica es la optimización de la función cúbica. Entonces aquí tenemos el mapa conceptual referente a la estructura matemática, en donde ustedes pueden notar que aquí nuestro foco, pues nuestro concepto, digamos que global, general, va a ser la derivada, ¿bien? Pero antes de eso, antes de llegar al concepto de derivada, vamos a hablar un poquitico de la historia. Más o menos a mediados del siglo XVII surgieron algunos problemas referentes a geometría, a la mecánica de la óptica, los cuales fueron abordados por diferentes matemáticos. Entre ellos uno fue Fermat, ¿sí? y otro fue Newton. Los dos, digamos que casi que de la misma forma estaban buscando el mismo concepto, y era aproximaciones a la pendiente de una recta tangente a partir de las rectas secantes. Eso es lo que pues todos conocemos en la parte gráfica de un análisis gráfico de una derivada. Fermat, ¿qué decía? Él decía las aproximaciones cada vez por intervalos, ¿sí? De tal manera que pudiera llegar a esa pendiente de la recta tangente por medio de las secantes. Y Newton ya se metía más, o hablaba más con respecto al concepto de velocidad. Entonces analizaba la velocidad en pequeños intervalos, y a la hora de pequeños intervalos trataba de encontrar la velocidad de un momento específico, en un tiempo específico, en un punto específico. Bueno, ellos dos de alguna manera aportaron a este concepto, a la pendiente de la recta tangente a la curva. Bien, el concepto de derivada. Entonces, la derivada, que es como el contexto global, ¿por qué lo tenemos como principal? Porque nuestro tema es la optimización de la función cúbica, pero esa optimización se va a realizar por medio de la derivada. Entonces, la derivada se puede interpretar de dos maneras: la analítica, la gráfica. ¿Sí? La gráfica es cuando nosotros vemos allí que tenemos una curva cualquiera, y en esa curva tenemos dos puntos, es decir, tenemos una recta secante, la cual va acortándose la distancia de esos dos puntos, buscando que se convierta en una tangente, es una aproximación. Y entonces viene, cuando ya tenemos la interpretación analítica, viene el límite del cociente incremental, que es cuando esa distancia, o el límite cuando h tiende a cero, esa distancia tiende a cero. Bien, bueno, entonces la derivada, aquí, ¿cómo son? Sí, esa parte que estamos hablando aquí. El modo de cálculo de la derivada pues puede ser en forma algebraica, ¿sí? O forma geométrica. Listo. Por acá. Tenemos entonces que la derivada estudia la variación de una función. Es importante aclarar que la función puede presentarse de dos formas distintas: de forma explícita o de forma implícita. ¿Bien? Entonces, las dos resultan en una clasificación, que puede ser la clasificación de la función algebraica, trascendentes, que ya conocemos, exponencial, algunos grupos ya han hablado de eso, exponencial, logarítmica, trigonométrica, y algebraicas, pues aquí simplemente nombramos algunas, con el fin simplemente de poder llegar a la función cúbica, que es nuestro interés. Entonces volvemos a lo mismo: la derivada es el concepto por medio del cual vamos a llegar a la optimización. ¿De quién? De la función cúbica, que se encuentra por acá. Por otro lado, la derivada, ese análisis que les digo de optimización, va a ser por medio de estudiar intervalos y puntos, ¿sí? Entonces va a estudiar intervalos de crecimiento, de concavidad, los cuales pues nos van a dar resultados de intervalos de crecimiento o de decrecimiento, intervalos donde la función es cóncava o donde la función es convexa, y estudia con respecto a los puntos, pues puntos críticos, puntos de inflexión, que pueden resultar siendo máximos o mínimos. Aquí es donde viene nuestro estudio de la optimización de la función cúbica. Ahora, bueno, por aquí tenemos entonces que algunas reglas de derivación. Entonces, reglas de derivación: potencia, cadera, cociente, polinomio. ¿Por qué hablamos? Pues sabemos que hay otras, ¿sí? Pero pues como por aclarar un poco y acercarnos un poco a las que nos van a ayudar a la derivación de la función cúbica. Bien, ahora, esta es nuestra estructura conceptual, ya es más específica. Entonces por eso nuestro centro de estudio aquí es la derivada de la función cúbica específicamente, ¿sí? Pero para poderlo interpretar, ¿cómo llegamos nosotros a esto? Realmente como grupo miramos varios ejemplos para tratar de extraer toda la información matemática que hubiese ahí al interior de ese estudio. Entonces, aquí hay un ejemplo donde tratamos de ubicarnos un poco.
esta es una función cúbica cualquiera, ¿sí? Que tiene una presentación, en este caso, digamos que está en presentación porque ustedes saben que la función cúbica puede tener dos presentaciones, puede ser la polinómica o la canónica. Entonces digamos que tenga la polinómica. Entonces esa representación polinómica que tienen se deriva. Al derivarse resulta en una función cuadrática. ¿Bien? Pues realmente este estudio llegamos a él gracias a un aporte que tuvimos con el profesor Andrés, porque se nos habíamos, digamos que hemos perdido de vista este estudio, pues es importante lo traemos aquí, porque nos ayuda a entender y encontrar muchos más conceptos que eran relacionados con el tema. Entonces, la derivada de la función cúbica es una función cuadrática, y la derivada de la función cuadrática es una función lineal. Entonces, aquí las líneas que tenemos, por ejemplo, la línea azul. La línea azul tiene este punto que son los ceros de la función cuadrática. Entonces, claro, si yo derivo la función cúbica y llego a una función cuadrática, tengo los ceros de la función cuadrática, ¿sí? Las abscisas de esos ceros de la función cuadrática resultan ser o coinciden con las abscisas del punto crítico de esta función cúbica. Entonces, por este lado tenemos este cero de la función y por este también coinciden con los puntos críticos de la función cúbica. Ahora, si miramos la segunda derivada, la derivada de segundo orden que se refiere a la recta, ¿sí? Tenemos que el cero o el punto de corte con el eje de las abscisas de esta recta, esa abscisa de ese punto, ¿sí? Corresponde exactamente a la abscisa del punto de inflexión, ¿sí? Entonces, esto nos permitió pues, entender un poquito más qué conceptos tenemos acá aquí. Entonces, ¿qué conceptos? Entonces tenemos aquí la derivada de la función cúbica se va a realizar a una función que se representa en forma explícita, ¿sí? ¿Y qué analiza? Analiza los intervalos. Entonces esa derivada nos va a permitir analizar intervalos de concavidad y de crecimiento, ¿sí? Ese análisis se va a realizar a través de una derivada de primer orden, pero también una de segundo orden, que va ligada a la primer orden. ¿Listo? Ahora, la derivada de primer orden se puede realizar a una expresión polinómica, a una expresión canónica, ¿sí? Las dos, no importa cuál de las dos, al derivarse, resultan en una función cuadrática. ¿Qué nos interesa la función cuadrática? Nos interesa el vértice que tenemos acá, ¿sí? O también los ceros de la función. Entonces, tenemos aquí el vértice o los ceros de la función. Y ese proceso de encontrar el vértice y los ceros de la función o el punto de corte con las abscisas es el criterio de la primera derivada que conocemos. ¿Listo? Ese va a resultar siendo el puntos críticos de la función que se analizan después en una segunda derivada para que sea máximo o mínimo. Bien. Por otra parte, después de realizar la derivada de primer orden, vamos a una derivada de segundo orden. La derivada de segundo orden también puede ser analizada para una expresión polinómica o canónica, que las dos, sin importar cualquiera de las dos, resulta en una función lineal, que a partir del criterio de la segunda derivada que conocemos, es decir, igual a la serie y despejar la ecuación, encontramos el punto de corte de dicha función lineal con el eje de las abscisas, que resulta, como les mostraba en la gráfica anterior, resulta o coincide con el punto de inflexión. ¿Listo? Bien. Ahora, para el proceso de derivación, pues realmente no vamos a utilizar todas las reglas. Entonces empezamos a observar y a hacer varios ejemplos hasta que empezamos a notar que específicamente en nuestra unidad, cuando estemos enseñando a los chicos, vamos a tener que abordar esta regla específicamente, la regla de la cadena. ¿Por qué la regla de la cadena? Porque estas expresiones, la expresión canónica, como ustedes conocen, es la que necesita de una derivada implícita. Por eso se necesita la cadena. La constante, pues porque se presenta en forma polinómica, se puede presentar de esta manera. Bueno, ahí están las explicaciones. Bien. Y ya, creo que, bueno, pues sacamos varias conclusiones con respecto a esto, y es que definitivamente poder identificar la estructura matemática, la estructura conceptual de un tema, permite realmente ubicarse uno y dejar de pronto tantas dudas con respecto a qué voy a enseñar y qué no debo enseñar. Pues muchas gracias.